Bueno, lo primero de todo, gracias por haber venido a este evento, que al final siempre es bueno pues, hacer un poco de networking y conocer a gente con tantas ganas de aprender. Y bueno, pues me presento así muy rápidamente. Soy Rubén Martínez, pues he estado trabajando en temas de pentesting, forénsica, pero bueno, siempre me interesaron un poco temas de inteligencia artificial y es un poco lo que estoy haciendo ahora, cambiar a Data Science. Y bueno, pues eso te he puesto ahí, pues miembro del mundo hacker y pues puede resumirse en una persona curiosa, como todos los que estamos aquí, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué decidí dar esta charla? Pues porque quería hablar de inteligencia artificial en un congreso de seguridad informática. Y ahora me podéis preguntar, ¿y eso para qué? ¿Vale? Pues porque dentro de muy poco tiempo los sistemas que vamos a tener que auditar van a ser sistemas basados en inteligencia artificial. Ahora mismo las grandes compañías tecnológicas como son Google, Microsoft, IBM, pues están poniendo la mayor parte de sus esfuerzos de investigación en este campo, en desarrollar sistemas cada vez más inteligentes. Y bueno, esto quizás sea un poco inquietante para la gente que nos hemos dedicado a temas de seguridad, pero también dentro de no mucho tiempo, pues quien se va a encargar de buscar vulnerabilidades, pues van a ser algoritmos de inteligencia artificial. Es más, ahora mismo DARPA ya ha conseguido, bueno, ya ha convocado un concurso que es para desarrollar algoritmos que sean capaces de comportarse igual que lo haría un auditor y aprender a encontrar vulnerabilidades igual que lo haría un hacker, ¿de acuerdo? Entonces, al final, este tipo de tecnologías pues, se van a aplicar a cualquier ámbito de la vida. Se van a aplicar a coches que se conduzcan automáticamente, se van a aplicar pues, a investigación científica para secuenciar genoma. Por eso va a suponer un gran cambio y un gran impacto en la sociedad pues, porque va a afectar a muchos puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y al final es algo pues, que tenemos que conocer pues, para poder auditar ese tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a... Bueno, volviendo un poco a la transparencia de antes, ¿qué es lo que voy a discutir en esta charla? Pues os voy a hablar de qué es el Deep Learning, os voy a hablar de en qué se basa, cuáles son sus principales características, su forma de aprendizaje. A continuación, pues lo que os voy a contar es la plataforma sobre la que vamos a ejecutar esos algoritmos de Deep Learning, que en este caso pues va a ser Apache Spark, que no sé si a alguien le sonará, de los que estamos por aquí, alguien que haya trabajado un poco con temas de Big Data, por allí ya veo manos levantadas, perfecto. Pues el punto de esta charla es ejecutar algoritmos de Deep Learning de forma distribuida, ¿vale? Por eso le puse el nombre de Skynet is Coming a esta charla, porque es un poco como intentar empezar a hacer algoritmos inteligentes o que sean capaces de aprender, pero que además sean capaces de repartir la carga de trabajo, ¿de acuerdo? Un poco como un Skynet muy en pañales, muy en pañales, ¿de acuerdo? Y al final, pues lo que voy a hacer es que os voy a enseñar una demo, ¿de acuerdo? Una prueba de concepto, que es cómo se podría implementar un sistema que sea capaz de predecir si se va a producir un arresto en una fecha determinada, para un tipo de crimen determinado y en un lugar determinado, ¿vale? Aplicando ese tipo de algoritmos sobre una plataforma como es Apache Spark, ¿vale? Eso es un poco lo que os voy a estar contando en la charla de hoy. Muy bien, bueno, pues... quizás para empezar con lo que es el Deep Learning, pues tenemos que ir a la base, ¿vale? ¿En qué se basa el Deep Learning? Pues el Deep Learning se basa en redes neuronales artificiales, ¿vale? ¿Y qué es una red neuronal artificial? Pues una red neuronal artificial es una herramienta matemática que lo que va a hacer es intentar simular, muy entre comillas, el funcionamiento de las neuronas en el cerebro, ¿vale? Entonces, pues justamente a la base de verdad de todo. Para el otro lado, aquí, pues tenemos las neuronas biológicas, ¿vale? Que es en lo que se basan las neuronas artificiales. ¿Cuáles son los componentes básicos de una neurona biológica? Pues tenemos que el impulso nervioso pues va a llegar a través de las dendritas, que vemos aquí, que son como los canales de entrada de información. Después ese impulso nervioso se va a dirigir hacia el cuerpo celular o soma, que está aquí, que en su interior tiene el núcleo. El núcleo lo que va a hacer es procesar la información, va a modificarla y el resultado se va a sacar a través del axón, que es como el canal de salida. Y el axón, en su extremo, pues tiene una serie de ramificaciones que se dirigen hacia las dendritas de otras neuronas. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una red neuronal biológica. Y al final, unas neuronas estarán conectadas con otras mediante unas conexiones que se llaman sinapsis, ¿de acuerdo? Y estas sinapsis, pues son unidireccionales, ¿vale? Es decir, el impulso va en una única dirección. Entonces tendremos una neurona presináptica, la que envía la información, y en esta relación, esta sería la presináptica y esta sería la postsináptica, la que recibe la información, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en este esquema de funcionamiento de nuestro cerebro,
¿vale? Pues entonces lo que se hizo es tratar de imitarlo mediante neuronas artificiales. ¿Ok? Entonces, pasando a la siguiente transparencia, pues este sería un poco el esquema de una neurona artificial, que es la unidad básica de trabajo de una red neuronal artificial, que es con lo que vamos a trabajar nosotros, para hacer sistemas predictivos, ¿de acuerdo? Pues entonces, lo que antes era el impulso nervioso, pues entraría a través de estas entradas que ponemos aquí como X1, X2, Xn y se dirigiría hacia las dendritas de las neuronas. Y aquí vemos que cada entrada, cada impulso nervioso, está multiplicado por un peso que vamos a llamar WSU1, WSU2, WSUN. Este peso, a lo que está haciendo referencia, es a la fuerza de la conexión sináptica entre la neurona que está aquí y esta otra neurona, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a estar jugando con estos pesos, con los valores de estos pesos. Y jugando con esos valores es con lo que vamos a conseguir que nuestra red neuronal aprenda, ¿vale? De una u otra forma, pues va a ser un poco así. Entonces, pues una vez que tenemos las entradas ponderadas, es decir, este X1 y estos pesos, pues llegan al cuerpo celular de la neurona, como ocurría en el caso biológico, y aquí hacemos un sumatorio. Es decir, vamos a hacer X1 por WSU1 más X2 por WSU2, así hasta XN por WSUN, ¿vale? Hacemos ese sumatorio. Y justo aquí introducimos el concepto de bias o sumatorio umbral, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos entender por esto, por este bias? Pues es un poco cómo de fácil nos va a ser activar una neurona. Cómo de fácil queremos que sea, ¿de acuerdo? Si ponemos un valor que sea muy alto, pues entonces nos será mucho más fácil que la neurona se active. Y nosotros por activar vamos a entender que la neurona devuelva un 1, ¿vale? Y si ponemos valores muy negativos aquí, pues será más complicado, que al final la neurona termine devolviendo un 1. Por lo tanto, será más fácil pues, que esté inactiva, que devuelva un 0. Bueno, pues una vez que tenemos todo este conjunto, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es aplicarle lo que se llama la función de activación. ¿Qué es la función de activación? Pues la función de activación va a recibir un número real por aquí, ¿vale? Y lo que va a hacer es acotarlo dentro de un intervalo que a nosotros nos vaya a ser útil, con el que podamos trabajar, porque aquí no va a llegar un número real, pero a lo mejor con eso yo no puedo trabajar, para que al final mi red aprenda, ¿vale? Entonces, pues tenemos distintos tipos de funciones de activación que tengo en la siguiente transparencia. Quizás una de las más conocidas es la función sigmoidal. ¿Qué es lo que hace? Pues, bueno, tiene esta fórmula, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es que va a acotar un número real dentro de un intervalo entre 0 y 1. ¿Qué interpretación tiene esto? Pues que si le llega un número que es muy negativo, pues lo que va a hacer es que tienda a 0. ¿Vale? Lo que sería que la neurona está inactiva. Si le llega un número muy alto, como podría ser aquí, ¿vale? Pues lo que va a hacer es que tienda a 1. ¿Vale? Lo que sería que nuestra neurona esté activa. Y de esta forma estamos modelando el comportamiento. Y esta función, pues, al principio se utilizaba pues, porque trataba de simular un poco el comportamiento de las neuronas biológicas, la forma de activarse de nuestras neuronas en el cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos otro tipo de funciones, como son la función tangente hiperbólica, que lo que va a hacer es que va a acotarme dentro de un intervalo entre -1 y 1. Esta función, pues como vemos, está centrada en el 0, ¿vale? Y por eso a veces en la práctica pues, es un poco más utilizada, ¿vale? Pero es un poco, la tangente hiperbólica la podéis ver como una función sigmoide escalada, ¿vale? Un poco así, como podéis ver, ¿vale? Veis ahí la sigmoide. Y una que se está empezando a utilizar mucho porque da muy buenos resultados es la función ReLU, que son las siglas de Rectified Linear Unit. Y lo que va a hacer, bueno, aquí tenemos la fórmula, esta de aquí, y lo que hace es que cuando el valor de x que le llega es menor que 0, devuelve un 0. Y cuando es mayor que 0, devuelve el propio valor, ¿vale? Y esta es un poco su gráfica. Y al final, esta está siendo mucho más utilizada desde el 2015, sobre todo en concursos que se hacen tipo Kaggle. Kaggle es una plataforma en internet donde se hacen concursos para entrenar redes neuronales, ¿vale? Y bueno, pues entonces se está empezando a utilizar mucho porque de verdad se parece mucho más a cómo funcionan las neuronas biológicas, al comportamiento que tienen de activación. En la que, como digo, el 0 es que esté totalmente inactiva y el 1 es que esté completamente excitada, la neurona, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya teníamos todo, ya hemos aplicado la función de activación, pues ya tenemos la salida de la neurona que sacaríamos a través del axón y se dirigiría pues hacia las dendritas de otras neuronas, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la red neuronal. Ok, bueno, pues aquí vemos ya lo que sería de verdad una red neuronal, el que vemos que cada circulito, en este caso los cuadrados, pues cada uno es una neurona, ¿vale? Y vemos que las neuronas se agrupan en capas. Tenemos la capa de entrada, aquí tenemos la capa de salida, la capa de entrada donde llegan los impulsos nerviosos de otra neurona, la capa de salida que es por donde están en la salida de esta neurona,
¿de acuerdo? Y después, entre medias, pues tenemos lo que son las capas ocultas, que aquí es donde está la magia de la red neuronal, ¿de acuerdo? Que son las que realizan la serie de operaciones intermedias para modificar la información y transformarla, ¿de acuerdo? Y bueno, una cosa importante e interesante de contar es que las neuronas de cada capa trabajan sobre un conjunto de features distinto de la capa anterior, ¿vale? Y el conjunto, o las features son características que modelan nuestro problema, ¿vale? Por ejemplo, en la prueba de concepto que yo voy a hacer, que es de predicción de crímenes, pues features o características pues son cosas que influyen en un crimen. Por ejemplo, la temperatura que había, si estaba lloviendo. Por ejemplo, si la zona donde se produjo el crimen, la gente pues era muy pobre o sin recursos, ¿de acuerdo? Son características que influyen en nuestro problema. Esas son las features. Y después, una de esas características es a la que llamaremos label o etiqueta y es aquella cuyo valor queremos obtener, queremos predecir. En el caso de nuestra prueba de concepto, lo que queremos predecir es si se va a producir un arresto o si no se va a producir un arresto, ¿vale? Si se va a producir un crimen o si no, en un lugar determinado. Eso sería el label, ¿vale? Pues entonces, el conjunto de features con los que trabajan las neuronas de cada capa son distintas de estas y dependen de la salida de la capa anterior. ¿Por qué? Pues porque las features con las que va a trabajar esta capa van a ser las features con las que trabajan estas, pero modificadas y ampliadas. ¿Eso qué significa? Pues que a medida que vayamos adentrándonos en la red con más y más capas ocultas, pues mayor y más complejas serán las features que somos capaces de reconocer. ¿De acuerdo? Imaginaros que estamos reconociendo patrones de imágenes. Pues al principio solo reconoceremos esquinas. Después a lo mejor somos capaces de reconocer caras. Después somos capaces de reconocer una persona. Después a lo mejor un caballo, según vamos avanzando. Cada vez es una jerarquía de features de complejidad creciente y sobre todo de abstracción creciente. Es decir, la red va aprendiendo a abstraer conceptos, ¿vale? A medida que va avanzando en las capas de la red neuronal, ¿vale? Bueno, pues una vez que os he contado un poco la pinta, deciros que hay muchos tipos de redes neuronales, ¿vale? Esto, como solo tengo media hora, no me da tiempo más a contaros un poco lo básico, pero si os queréis quedar, pues hay redes neuronales convolucionales que se utilizan para visión artificial, ¿vale? Después, si tenéis alguna duda, pues ya os puedo contar un poco más de quizás los proyectos con los que estoy, pero voy a darme un poco de prisa porque el tiempo cuenta, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar es cómo se entrena una red neuronal para lo que se llama el aprendizaje supervisado. Hay dos tipos, bueno, en realidad hay varios tipos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, ¿vale? El supervisado es cuando tú tienes un conjunto de datos y que se los das para que la red se entrene, pero al mismo tiempo le dices cuál es la salida que se debe obtener. Es decir, tienes un supervisor que te va guiando, ¿vale? El no supervisado es cuando no le das lo que es la respuesta a la red y es la red la que tiene que encontrar características comunes entre los datos, ¿vale? Eso sería un poco aprendizaje no supervisado. Vamos a ver nosotros el aprendizaje supervisado en esta charla. Y uno de los entrenamientos que se utiliza es el de backpropagation. Bueno, pues en primer lugar, lo que tendríamos que hacer, que no lo tengo puesto aquí, es elegir el número de neuronas de la capa de entrada y el número de neuronas de la capa de salida. ¿Eso cómo se hace? Pues viendo, para elegir el número de neuronas de la capa de entrada, pues lo que tendremos que hacer es ver cómo son los datos de entrada que nos llegan, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos trabajando con imágenes, pues si tenemos imágenes de 27 píxeles por 27 píxeles, pues el número de neuronas de entrada será 27 por 27, es decir, todos los píxeles de la imagen. Y si, por ejemplo, en esas imágenes tenemos números, tenemos un número de 0 a 9 y tenemos que reconocer qué número hay en esa imagen, pues el número de neuronas de la capa de salida pues serían 10 neuronas, es decir, de 0 a 9. ¿Vale? De esa forma ya tendríamos el número de neuronas de la capa de entrada y de la capa de salida. Después nos quedarían elegir el número de neuronas de las capas intermedias y el número de capas intermedias, que eso ya se suele hacer más a mano, ¿vale? Un poco más prueba-error, ¿de acuerdo? Y para eso pues se utiliza el entrenamiento y en este caso pues utilizamos el algoritmo de backpropagation. ¿Cuál es un poco el algoritmo, la forma de trabajar que es la que vamos a utilizar en la práctica, en la demo, en la prueba de concepto? Pues es esta. Entonces, al principio inicializamos todos los pesos con valores aleatorios o, por ejemplo, cogemos valores aleatorios de una distribución normal, también se suele hacer, es decir, una distribución que tenga media 0 y desviación estándar de 1, ¿vale? Y los ponemos así los pesos, ¿vale? Para inicializarlos. Después le proporcionamos un patrón de entrada y la salida deseada. Es decir, nosotros vamos a tener un conjunto de datos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, un conjunto de datos de crímenes. Y entonces ese conjunto de datos lo vamos a dividir en principio en dos conjuntos. En un conjunto de entrenamiento, que es con el que vamos a entrenar el algoritmo, y en un conjunto de test.
¿Qué hacemos con los datos de ese conjunto de entrenamiento? Pues lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un patrón de entrada para las features, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir cuál es el valor del label que se obtiene para ese patrón de entrada. Y cuando eso se lo damos al algoritmo, a la red neuronal, eso me genera un modelo predictivo, ¿vale? Y entonces, después lo que yo voy a hacer es, para saber si ese modelo predictivo es generalizable o solamente funciona con los datos de entrenamiento, pues lo que voy a hacer es aplicárselo sobre los datos del conjunto de test. Ese modelo predictivo lo voy a aplicar sobre los patrones de entrada del conjunto de test y voy a comprobar si la salida que me devuelve el modelo se corresponde con la salida que se debe obtener. Y de esa forma, ¿de acuerdo?, la red va aprendiendo. Eso es un poco el aprendizaje supervisado. Entonces, pues vamos a ver un poco cómo se hace este proceso, ¿vale? Pues le hemos dado un patrón de entrada del conjunto de datos de entrenamiento y le decimos cuál es la salida que se debe obtener. Y a continuación, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues calcular cuál es la salida que genera la red para ese patrón de entrada, ¿vale? Y al final, ¿cómo calculo yo cuál es la salida que se va a obtener aquí? Pues voy a calculándolo capa por capa hasta llegar a la salida. Y lo hago pues un poco aplicando lo que os he enseñado para una sola neurona. Es decir, calculo el sumatorio de los pesos por las entradas y le sumo el bias y le aplico la función de activación. Y esto también para las capas de salida, ¿vale? Y de esa forma pues ya tengo la salida que me genera la red para ese patrón de entrada. A continuación, lo que tengo que hacer es calcular el error que se produce en cada una de las neuronas de la capa de salida. ¿Cómo calculo ese error? Pues aquí tengo la fórmula. Cojo la salida deseada para ese patrón de entrada, es decir, la que yo sé que se tiene para ese patrón de entrada porque la conozco, y le resto la salida que ha obtenido la red, que es este i, y la multiplico por la derivada de la función de activación, ¿vale? Porque la derivada pues, me va dando pues, un poco la pendiente de la recta tangente, es decir, me va dando un poco cómo va cambiando en respecto a la gráfica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy calculando los errores que se producen en todas las neuronas de la capa de salida, pero a mí me va a interesar conocer cuál es el error que se produce en todas las neuronas de la red. Ahora veremos para qué lo vamos a utilizar. Bueno, pues para calcular los errores que se producen en las neuronas de las capas ocultas, lo que voy a hacer es propagar hacia atrás los errores. De ahí el nombre de backpropagation, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces aquí lo tengo. El error en una neurona de una capa oculta, pues es, por ejemplo, de esta neurona, pues sería la derivada de la función de activación de esta neurona, ¿de acuerdo?, por el sumatorio del error de cada una de las neuronas de la capa siguiente, ¿vale?, de esta, por el peso de esta conexión. Y después por el peso de esta, por el peso de esta, ¿de acuerdo? Y de esa forma voy calculando el error en todas las neuronas de la red. Y una vez que ya he calculado todos los errores que se han producido en las neuronas de toda mi red neuronal, pues ¿para qué me sirve a mí eso? ¿Para qué lo voy a utilizar? Me podéis preguntar. Pues lo que voy a hacer, como os dije al principio de la charla, es voy a jugar con los pesos de la red neuronal. Voy a modificar esos pesos para tratar de minimizar esos errores. Es decir, mi objetivo es que las salidas que me genera la red se parezcan lo más posible a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo modifico esos pesos? Pues según estas fórmulas que tengo aquí. Es decir, el peso para la neurona K, o sea, el peso sub J para la neurona K, el nuevo peso, va a ser el peso actual más esto que tengo aquí. Y esto que tengo aquí es alfa, que es la tasa de aprendizaje, es decir, la velocidad a la que va aprendiendo, es una constante, ¿vale?, con lo que vamos a ir jugando. Es la velocidad a la que va aprendiendo nueva información la red y va sobreescribiendo la antigua. Y pues a este valor, si le damos valores muy altos, pues lo que va a hacer es que la red se vaya mucho más rápido hacia los pesos óptimos, pero no vamos a poder afinar mucho. Y si le damos pesos muy bajos, pues va a ir mucho más lento hacia los pesos óptimos. Entonces tenemos que coger un poco una media. Se empieza, pues, por ejemplo, por valores 0.01, 0.1, ¿vale? Empezamos jugando con esos valores. Y después por el error en la neurona y por la salida que debía generar esa neurona. De esa forma vamos actualizando todos los pesos en la red, ¿de acuerdo? Y al final, cuando ya haya modificado todos los pesos de la red, pues entonces lo que voy a hacer es repetir este proceso hasta que el error cuadrático medio, que ahora os diré lo que es, sea lo suficientemente pequeño para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que decir cuándo va a ser suficientemente buena la red. El error cuadrático medio pues es simplemente coger el error de cada una de las neuronas, cada error lo elevo al cuadrado y hago la media. Entonces, cuando ese valor que obtengo sea lo suficientemente pequeño para nosotros, pues la red ha terminado de aprender. ¿De acuerdo? Ahí ya hemos conseguido que nuestra red trabaje como nosotros queremos. Bueno, pues la siguiente. A ver. Bueno, aquí os tengo puesto un vídeo que es de un proyecto que hizo Google para jugar, ¿de acuerdo? Que utiliza aprendizaje por refuerzo.
que ahora os contaré un poco lo que es. Y básicamente lo que hace este juego es que suelta al algoritmo sin tener ni idea de las reglas del juego. Es un juego de Breakout de Atari. Ahora veremos, se supone que si empieza, ¿vale? El algoritmo no sabe nada de cómo es las reglas del juego, no sabe absolutamente nada. Solamente sabe lo que ve, ¿vale? Solamente tiene lo que veríais vosotros si no os explican un juego. Al principio vemos que juega muy mal, que no atina la pelota, ¿vale? No sabe ni siquiera el concepto de pelota. Al principio no saben de lo que va nada el juego. Al principio muy mal, pero a medida que van pasando los epochs, lo que son las iteraciones de entrenamiento, pues cada vez va jugando mejor y mejor y mejor, ¿de acuerdo? Como vemos ya, después de unos cuantos entrenamientos, ya juega como un experto, como dice ahí, ¿vale? Y el caso es que cuando ya hemos seguido entrenando la red, es cuando llega la magia, que es cuando, ahora lo veremos, que es cuando ya sabe estrategias. Es decir, de no saber nada, hacer estrategias, que es justo aquí, lo dice, después de 240 minutos de entrenamiento, pues el algoritmo lo que va a hacer es que va a encontrar que si hace un túnel por arriba, la pelota va a estar chocando con el techo y va a hacer puntos y puntos y puntos y puntos, ¿de acuerdo? Y esto partiendo de nada. Es decir, lo que estamos consiguiendo es que con este tipo de algoritmos, sin darle ni siquiera las reglas de juego, él solo aprenda, ¿de acuerdo? Eso es el potencial de este tipo de juegos. Y quizás os suene pues, el juego de AlphaGo, el programa de AlphaGo de Google, que ha conseguido ganar al campeón de Europa y al campeón del mundo de Go, que es uno de los juegos que dicen pues, que tiene más posibilidades combinatorias de combinaciones de jugadas casi que átomos hay en el universo. O sea, y no lo ha conseguido por fuerza bruta como lo hizo Deep Blue para jugar al ajedrez. No, lo ha conseguido con inteligencia, aprendiendo a jugar. ¿De acuerdo? Es un paso enorme que se ha conseguido en este campo. Y bueno, pues ya que os he hablado un poquito así muy por encima de lo que son las redes neuronales, pues os voy a hablar un poco de Apache Spark, también muy por encima porque no da el tiempo. Bueno, pues los que hayáis trabajado con Spark, pues sabréis que es una plataforma multipropósito, que lo que sirve es para procesar grandes cantidades de información de forma eficiente, ¿vale? Al decir multipropósito es porque tiene un montón de módulos. Aquí os pongo algunos, es decir, ahí va, os pongo que son Spark Streaming, que sirve para trabajar con flujos de datos, Spark SQL con base de datos relacionales, GraphX para trabajar con grafos, o MLLIF, que es para trabajar con Machine Learning. Tiene muchos otros módulos que no paran de añadirse. Es más, ahora mismo está a punto de salir la versión 2.0, que se supone que va a dar un gran salto hacia adelante, ¿vale? Y al final lo que tiene esta plataforma es que da mucha más fiabilidad y mucho mejores resultados a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos, pues porque tiene características, pues procesamiento en memoria con distintos niveles de almacenamiento, pues permite replicar la información, cachear los datos en la memoria de los nodos del clúster, ¿de acuerdo? Y no es tanto como trabajar solo con ficheros como se hacía con Hadoop, ¿de acuerdo? Es decir, mucho más rápido y sobre todo con proyectos como Tungsten y otros que están haciéndose, pues da muchas más posibilidades. Es decir, Spark es un mundo, ¿vale? En sí. Y bueno, pues esto es un poco la arquitectura con la que vamos a trabajar en la prueba de concepto. Es decir, un programa en Spark pues va a necesitar, por un lado, un proceso driver, que es el que tenemos aquí, y va a necesitar también procesos executors, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el proceso driver? Pues lo podemos ver como la función principal de nuestro programa, ¿ok? Pues lo primero que va a hacer es va a crear un objeto Spark Context, que lo que se encarga es de decirle al programa cómo acceder al clúster, ¿vale? Y en Spark pues, tenemos tres tipos de clúster. Podemos utilizar Spark Standalone, que es el gestor de clúster que te viene con Spark. Podemos utilizar Yarn, que es el que se utiliza pues, con Hadoop 2, ¿vale? Y después podemos utilizar Mesos. La cosa es que una vez que le hemos dicho esto, pues también el driver se encarga de coger el programa, al que también llamamos job, ¿vale? Para que suene un poco de términos y podéis utilizarlo por ahí cuando salgáis de fiesta, o casi mejor no, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí lo que va a hacer es que ese job lo va a transformar en un grafo dirigido de fases, ¿vale? Y cada fase va a estar formado por tareas, y las tareas son las unidades de trabajo. Es decir, vamos a trocear ese programa en tareas. ¿Y cuándo se acaba una fase de tareas y empieza otra? Pues cuando llega una tarea que implica mover los datos entre todos los nodos del clúster, ¿vale? Cuando de repente en esa secuencia o en esa fase tengo una tarea que me implica mover datos y mezclarlos, pues otra fase. Entonces lo que hace es que crea ese grafo dirigido y divide el programa en tareas, en unidades más pequeñitas, y además encuentra los sitios más adecuados para ejecutar cada tarea, ¿vale? Los nodos donde va a ser más adecuado que se ejecute. ¿Por qué? ¿Eso cómo lo hace? Pues una de las cosas lo hace mirando la caché que tienen los procesos trabajadores, los procesos de nuestro clúster.
Y bueno, pues una vez que le ha pasado toda esa información al gestor del clúster, pues este ya se encarga de dividirlo o de repartirlo entre los nodos trabajadores, ¿vale? Y cada nodo trabajador pues tendrá uno o más procesos executors, que son los que se van a encargar de hacer las cosas. ¿Y qué es un proceso executor? Pues es una instancia de una Java Virtual Machine que lo que va a tener es como un conjunto de cores, de forma que en cada core va a ejecutarse una tarea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así ejecutamos varias tareas en paralelo. Y cada aplicación pues tendrá sus propios executors. De esa forma hemos conseguido pues un poco dividir y vencerás, ¿vale? Del proceso, repartir la carga de trabajo. Y después, por otro lado, tenemos los datos. Bueno, pues Spark permite coger los datos de cualquier fuente de datos que permita Hadoop, que soporte Hadoop. Puede ser Cassandra, Amazon S3, HBase, y en este caso, bueno, pues el sistema de ficheros local, o puede ser también HDFS, que HDFS son las siglas de Hadoop Distributed File System, que es un sistema de ficheros para ficheros muy grandes y que además tiene tolerancia a fallos. Entonces, en HDFS, los ficheros se dividen en bloques. Y para que hagáis una idea, el tamaño por defecto de bloque antes era 64, ahora son 128 megas. ¿Vale? Esos son ficheros muy grandes y lo vimos en esos bloques. Entonces tenemos por un lado lo que es el name node, que es el que guarda los metadatos de los ficheros, y los data nodes, que son los que guardan los bloques de los ficheros. ¿Qué metadatos guarda el name node? Pues, por ejemplo, tenemos que el fichero 1, imaginaros, está dividido en los bloques 1, 2 y 3. Y el fichero 2 en los bloques 3 y 4. Pues esa información la tenemos aquí en el name node. Y además tenemos que cada bloque tiene que estar replicado en varios data nodes, por defecto en 3. ¿Vale? Entonces, pues le decimos que, por ejemplo, el bloque 1 está en el data node este, y en este, y en este. El bloque 2 está en este y en otro que hay por ahí. ¿Vale? Y de esa forma pues sabemos cómo localizar todos los bloques de cada fichero. ¿Vale? Y eso es un poco la plataforma que vamos a utilizar aquí en la prueba de concepto. Y ya estamos llegando un poco a la prueba de concepto, os dejo de soltar todo este tostonazo. Y entonces, pues para que viéramos un poco algo de esto que os he contado, o qué se puede hacer, ¿vale? Pues lo que vamos a ver es cómo se podría implementar un sistema que sea capaz de predecir si se va a producir un crimen determinado, ¿vale? Que nosotros le vamos a decir, en un lugar determinado, en una fecha determinada. ¿Vale? Pues ¿para qué? Pues para poder mandar patrullas policiales. Es más, esto ya os digo que es algo que se está utilizando en la ciudad de Chicago. Esto lo utilizo con datos que pone públicos la ciudad de Chicago, ¿vale? Porque es bastante abierto en ese aspecto. Utiliza, bueno, conceptos de Open Data, ¿vale? Entonces, nuestra prueba de concepto lo que va a hacer es que va a coger datos del tiempo que publica la ciudad de Chicago, datos del censo, como por ejemplo las casas que están por debajo del umbral de la pobreza, la gente que es menor de 25 años y no tiene estudios, cosas así, ¿vale? Y después vamos a coger datos de crímenes que se producen, que también están públicos. Y entonces, bueno, una de la información que viene dentro de la tabla de crímenes que ellos te dan, pues te da la fecha en la que se produce cada crimen, pero con este formato, mes, día, año, horas, minutos, segundos y AM o PM. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso de data munging, es decir, vamos a descomponer esta fecha pues en estos campos, ¿de acuerdo? Que son día, mes, año, número de semana, ¿vale? Tal. Pues una vez que tenemos ya esta tabla con la fecha puesta de esa forma, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí, a ver, justo, vale, pues lo que vamos a hacer es un join de esas tres tablas en una única tabla, que es la que va a contener todos los datos con los que vamos a entrenar, ¿vale? Entonces, pues aquí justamente hacemos eso y esta es el join que hacemos, ¿vale? Aquí lo vemos. Y estos son los datos con los que vamos a trabajar, lo que serían las features con los que vamos a trabajar. Y en nuestro caso el label se llama arrest, es decir, si se produce un arresto o si no se produce un arresto, ¿vale? Bueno, pues a continuación, aquí lo que hacemos es que hacemos lo que os conté un poco antes de toda esa tabla, pues lo vamos a partir, por un lado, en un 80% el conjunto de datos de entrenamiento, 20% para el conjunto de datos de test, ¿vale? El 80% para entrenamiento y el 20% para el conjunto de datos de test. Bueno, pues esto es un poco lo que se había contado antes. Y ya por aquí tenemos pues lo que sería la función para entrenar, ¿vale? La red de Deep Learning, en el que le tenemos que poner pues alguna de estos hiperparámetros que se llaman. Le pasan el conjunto de entrenamiento, el conjunto de test. Aquí vemos epochs. Cada epoch es una pasada por todos los datos del conjunto de entrenamiento.
Si veis en alguna vez iteración, iteración se refiere a cada vez que se actualizan los hiperparámetros, ¿de acuerdo? Pero epochs es cada vez que hacemos una pasada por todos los datos del conjunto de entrenamiento. Y después vemos aquí L1 y L2. Esto se utiliza para evitar que en la red se produzca overfitting. ¿Qué es esto? Que se produzca sobreaprendizaje. Es decir, que la red solamente funcione con el conjunto de datos de entrenamiento, aprenda solamente con los datos que se entrenan. Entonces, lo que tiene que ver es con un concepto que se llama wake decay. Eso se basa en añadir una penalización a la función de error que habíamos visto, del error cuadrático medio, sumarle algo, añadir esa penalización, y eso me va a permitir mantener los pesos bajos y no utilizar pesos que la red en realidad no necesita para su propósito. Entonces, el L1 lo que hace es que le añade esta penalización, ¿de acuerdo? A la función de coste, a la función de error, le añade lambda, que es una constante de regularización, de la fuerza de regularización, y coge, le suma cada peso en valor absoluto. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es que muchos pesos me sean cero. Y con eso al final tendré una matriz de pesos que se llama dispersa. ¿Y esto para qué me sirve? Porque tiene una característica para seleccionar features, para seleccionar qué features me son relevantes, cuáles me influyen. ¿Cómo va eso? Pues imaginaros que tenemos 100 features, 100 predictores, y de ellos 90 son cero. Es decir, solamente hay 10 que son distintos de cero. Pues eso me está diciendo que 90 de esas features no me sirven, no me influyen en la variable objetivo, en el label, ¿de acuerdo? Y de esa forma pues está aprendiendo a seleccionar qué features. Después esta, la L2, pues le suma esto, cada peso al cuadrado, y esto va a hacer que los pesos sean pequeños, pero no que no lleguen a ser cero. ¿De acuerdo? Y bueno, pues después le ponemos que nuestra red neuronal tenga dos capas ocultas y cada capa oculta con 200 neuronas. Con esto iríamos jugando para ver qué tal nos va el modelo. Y ya por último, pues una vez que hemos generado ese modelo predictivo, pues se lo vamos a aplicar a dos ejemplos. El primero, sabemos, ya os digo que este delito sí se produjo en esta fecha. Es decir, le decimos en la fecha esta, esto sería, el UFR es un código que da a la ciudad de Chicago a cada delito. ¿Vale? O sea, hay una serie de códigos, pero bueno, después que se produce, le decimos, en esta fecha, se producirá un delito de narcóticos en una calle y después pues en el distrito en el área electoral el bit es un área de patrullaje, ¿sabes? Es decir, le decimos esta serie de características, es decir, le decimos, en esta fecha, en este lugar determinado, para este área de patrullaje, se va a producir un delito de narcóticos, y entonces lo que va a hacer el algoritmo es decirme la probabilidad que hay de que se produzca ese delito en ese lugar, en esa fecha. ¿De acuerdo? Ya os digo que este primero yo se lo puse porque es un delito que sí se produjo. ¿Vale? Y vamos a ver qué probabilidad nos da. Veremos que nos da una probabilidad de un 90%, 90 y pico por ciento. Porque depende de las veces que tú lo entrenes, pues da un poco resultados distintos. Y este segundo, pues probé con un delito que no se produjo. ¿De acuerdo? Y vemos que nos da una probabilidad muy baja. Eso lo vamos a ver ahora cuando ejecute el algoritmo. Y luego, pues por último, para ver un poco los resultados que tenemos, pues tenemos el área bajo la curva ROC. En el área bajo la curva, pues lo que hacemos es que ponemos en el eje Y, el true positive rate, es decir, la tasa de verdaderos positivos, que se calcula de esta forma. Cogemos los verdaderos positivos, que es cuando el algoritmo dice que se produce un crimen y realmente se produjo un crimen, ¿vale? Partido por el número total de casos positivos, es decir, true positive más falsos negativos. Los falsos negativos es cuando el algoritmo dijo que no se produjo un crimen, pero en realidad sí se produjo, ¿vale? Pues ponemos el true positive rate partido por el false positive rate, y entonces eso me va a dar una curva. Aquí vemos una recta que está al 50%. Esto sería la probabilidad que da por puro azar, del 50%, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el área bajo la curva que nos genera nuestro modelo, mejor será nuestro modelo. Aquí vemos dos curvas en la que esta sería buena, como pone aquí, y esta sería excelente, ¿vale? Es decir, tenemos que calcular el área bajo esa curva. Y bueno, después de esto, pues ya os enseño la prueba de concepto para que lo veáis. A ver, quito esto. Y se me ha quedado frito. Aquí, a ver. Sí. Vale, ya está. Ya me quieren echar. Vale, a ver si os lo podéis ver para acá. Os lo voy a pasar aquí. Ahí está. Vale, bueno, pues esta es un poco la infraestructura que tengo, en el que vemos que tengo levantado el data node, tengo el name node, tengo el master de Spark, tengo el trabajador, y luego, bueno, tengo también aquí instalado Yarn, pero no lo voy a utilizar pues porque no tengo recursos suficientes, no tengo RAM suficiente, así que por eso utilizo el gestor de clúster de Spark, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues esto ya
lo que hago, aquí lo que hacemos es lanzar el programa, ejecutamos. Aquí se está lanzando, como os había enseñado en el gráfico, se está lanzando al clúster, ¿vale? Se está lanzando toda la información. Se le está pasando a los workers. Todo súper interesante, como podéis ver. Y el tema es que la librería que yo utilizo se llama H2O, que es una librería de Deep Learning que trabaja muy bien con Spark, que está muy bien adaptada, ¿vale? A ver si veo por aquí esto. Aquí. Vale, y entonces aquí dentro de poco H2O nos va a abrir un notebook, este de aquí. Abrir enlace, que me lo abrirá por aquí. A ver si veo. Aquí. A ver si me lo enseña. ¡Wow! ¡Qué pasote! A ver si lo veo por aquí. Aquí tengo el ratón. Que ahora no me lo quiere. Aquí me lo abre. ¡Wow! Súper fácil de ver. ¡Ay! A ver si llego. Admin, aquí. Jobs. Vale, y aquí vamos viendo pues un poco cómo va cogiendo los datos de las 3 tablas, de las 3 fuentes de datos, ¿vale? Aquí te lo va enseñando. Los que hayáis trabajado con algún notebook de Python, pues esto sonará. Es lo mismo, solo que con esta librería. Y aquí pues te va enseñando, puedes programar interactivamente, ¿de acuerdo? Y pues cuando lanzas el programa pues al clúster, pues te va mostrando aquí los resultados. Aquí está haciendo él sus cosas, está haciendo su trabajo. Aquí, bueno, yo lo puse otro modelo que es Gradient Boosting Method, que estos son árboles. Este es otro modelo que yo hice para comparar, que son árboles en el que cada árbol que se construye, ¿de acuerdo? Se van construyendo un árbol detrás de otro. Aquí ya tenemos nuestro modelo, te lo voy a dar aquí para que nos aparezca. Pues cada árbol que se va construyendo se construye sobre los residuos, sobre los errores del árbol anterior y para cada vez optimizarlo, para cada vez hacerlo más chico, más pequeño el error y cada vez sea mejor. Pero con el que nos vamos a centrar, el modelo que vamos a centrar es en este, es en el de Deep Learning, que vemos que se está haciendo. Y aquí lo ponemos a ver que lo vaya haciendo. Aquí se toma su tiempo. Aquí vemos un poco las gráficas. Y esto es lo que os iba a enseñar. Bueno, aquí vemos un poco lo que consigue, el área bajo la curva que consigue para el entrenamiento, que son el 90%, ¿vale? Y después más o menos 90, 96, y esto es lo que consigue con el conjunto de validación, con el de pruebas, ¿vale? Es decir, con el que le entrenamos consigue esta probabilidad y con el de pruebas pues consigue esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si os enseño, si consigo atinar. ¡Wow! Que tengo que llegar a minimizar esto y está complicado. Aquí. Apago. Y os enseño la probabilidad que de verdad da esto. Vale, muy bien. A ver, que me muevo un poco por aquí. Subiendo, subiendo. Ahí va, que me lo paso. Aquí. Para el equipo, o sea, para el delito que yo os dije que no se producía, ¿vale? Pues vemos que da un 3% de probabilidad de que se produzca, ¿vale? Es decir, funciona bastante bien. Y luego, si vamos a buscar el otro que tiene, que está mucho más por arriba, pues ya os digo que da un 90 y pico, lo que pasa es que está muy complicado de verlo. A ver si lo hago así y puedo buscar. Y ya terminamos con esto. Ahí, ¡ay! Buscar. Aquí, y si yo pongo aquí crimen, vaya, lo he puesto así, aquí. Ahora sí. Si pongo aquí, pues vamos a ver qué probabilidad nos daba para el delito. Este es el de Deceptive y el otro está aquí. Aquí el de Narcotics, el que os dije que sí que se producía, pues tiene esta probabilidad. Es decir, esto es un sistema bastante fiable, como vemos. Es decir, delitos que nosotros sabemos pues, que sí se produjeron, nos dice que de verdad se produjeron, y delitos que sabemos que no se produjeron, pues sabemos que te dice que funciona bastante bien, que no se produjeron. Entonces, al final esto podemos ver un poco, ¿y esto para qué? Pues esto ya os digo que se está utilizando en la ciudad de Chicago. Y esto yo lo he utilizado con datos genéricos, pero ya se está utilizando esto con datos personales. Es decir, cogiendo, esto mismo se podría hacer con datos personales de cada uno de vosotros. Y en Chicago hay policías que ya han ido a casas de personas en concreto y le han dicho, hey, os estamos vigilando que sois sospechosos o tenemos indicios de que podáis hacer algo. Por eso, si os tenéis que quedar algo con de todo lo que os he contado, es que seáis muy cuidadosos con la información que compartís. Y sobre todo que exijamos mucho a los políticos una buena ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Porque al final esto puede ser muy bueno y muy útil para temas como genética y cosas así, pero en tema de privacidad y de invasión, pues esto de verdad sí que es un gran hermano y precrimen.
¿vale? Y bueno, espero no haberos cansado mucho y ahora es cuando os toca vuestro turno de tirarme piedras si queréis, que ya me callo.